Eurencanto no es un proyecto único y con una única idea, sino que Eurencanto es un proyecto muy amplio. Queremos ser intergeneracional y al mismo tiempo también queremos llegar al máximo número de público, porque la idea de Eurencanto no solamente es plantear el canto de una manera cerrada y en nuestra ciudad o en nuestra provincia. Y esto nos ha llevado y nos lleva a que hay una serie de invitados. Cada año hay invitados de otras provincias, generalmente de Galicia. También a veces vienen, sabéis que tenemos contacto con Burgos y actualmente se hace Burgos en Canto, tenemos muchísimo contacto con ellos y tenemos participantes de Burgos que vienen cada año. Es decir, la idea es que sea un proyecto amplio, abierto, que llegue al máximo número de provincias. Eurencanto surge con el único objetivo de fomentar el canto coral infantil y juvenil. Creo que es un arma súper potente y a mí me hubiese gustado tener un coro infantil o juvenil en el que haber cantado, pero lamentablemente pues cuando yo estudié no tuve ninguna de estas oportunidades y me parece un arma súper poderosa, súper interesante, algo que todo el mundo puede hacer, porque no todo el mundo tiene que tener buena voz. Conocí a Josu Elberdin en uno de los cursos de verano y dije, nada, yo me tengo que traer para Ourense, como sea. Le comenté la idea en otra ocasión en la que coincidimos y pues nos pusimos a trabajar. Y hasta ahora llevamos ya 6 ediciones. Y llegamos a 2020, claro, la pandemia lamentablemente nos hizo tener que cancelar esta edición y bueno, fue un año sin Eurencanto. En 2022 sí, ya reanudamos de nuevo con la mascarilla, lamentablemente. No fue nuestra edición preferida, de hecho, sabéis que el vídeo no llegó a publicarse, no nos gusta la mascarilla, pero bueno, lo llevamos a cabo y fue una edición bonita, entrañable. Y en 2024 ya con nuestra 6ª edición. Eurencanto es muy amplio y cada uno de los participantes, no solo grupos, sino también cada uno de los individuos que participan en Eurencanto tiene sus propias ideas. Y eso es precioso porque eso enriquece y nosotros lo sabemos. Y realmente Eurencanto se va haciendo con todas estas ideas, se van sumando para tener un resultado final. Es un resultado único y este resultado se debe al mago de Eurencanto, que todos sabemos que es Josu Elberdin. Pero sí es cierto que todas estas ideas van aportando, van sumando y el resultado final es un resultado único, es un resultado de un concierto potente, un concierto profesional con toda la fuerza que puede tener un concierto de estas características y toda la emotividad que puede tener un concierto de estas características. Pero detrás de lo que presenciamos en el concierto y de los resultados de las sesiones en Eurencanto, hay un trabajo previo crucial con los participantes. Es fundamental proporcionar herramientas e inspiración al profesorado de música para que puedan llevar a cabo su labor formativa de manera muy efectiva. Y todo ello es posible gracias al excepcional trabajo del CFR, del Centro de Formación y Recursos del Profesorado en Ourense. Su colaboración increíble y permanente y su trabajo ejemplar son fundamentales durante los meses previos a Eurencanto.
Cuando planificamos una nueva edición de Orencanto, lo primero que pensamos es, lógicamente, en el repertorio, adaptado a los diferentes grupos y niveles que tenemos. En la categoría de coros juveniles, pues quizás las canciones son de un nivel, si cabe, pues un poco más complejo, porque son coros que ya tienen cierta experiencia. El repertorio que planteamos en Orencanto es un repertorio muy variado. Es un repertorio que va desde la música clásica hasta la música pop, pasando por todo tipo de estilos, y esto es lo que realmente convierte la experiencia en una experiencia única. Pero si hay algo que caracteriza, si hay un leitmotiv en Orencanto, es la música de Joshua Elverding, porque es omnipresente e incluso en algunos casos, en casi todos los casos, se ha llegado a estrenar una obra de Joshua Elverding. Entonces podemos decir que el centro musical de Orencanto es Joshua Elverding, sin ningún género de dudas. Mi trabajo en Orencanto, pues quizás yo creo que es uno de los más bonitos, porque es no dejarte ver, pero estar prácticamente detrás de todo. Y estás viendo cómo todo lo que estás construyendo está funcionando, está sumando, desde el planteamiento técnico inicial hasta el planteamiento de la imagen, el sonido, las luces, absolutamente todo esto que va construyendo el resultado hasta llegar a un concierto final. Orencanto siempre ha sido un planteamiento de equipo, un planteamiento de grupo. Hemos buscado el mejor equipo y lo hemos conseguido. Tenemos que estar orgullosos de eso, porque cada una de las personas que se encargan de cada una de las parcelas, desde la grabación de audio hasta la mezcla de audio, el encargar las luces, planificar las luces, la fotografía, el vídeo, la escena, absolutamente todo, que es muy emocionante y que además es muy interesante para los chavales, porque los participantes viven todo ese backstage y saben perfectamente que están ante un espectáculo de primera magnitud, en el sentido de que tiene muchísimo de preparación, tiene muchísimo de camino, ¿no? de parte técnica, y ellos también aprenden y disfrutan de todo esto. La ventaja de que tienes a cada una de las mejores personas posibles en el equipo te permite también descansar. Ya todo el mundo sabe lo que tiene que hacer y aunque todo está planificado y todo está coordinado, el resultado final es estupendo y todo es gracias al excelente equipo técnico que tenemos.
actividades sí, hemos tenido cada año, y recuerdo con especial cariño en 2018. En esta época, en este año en concreto, se compuso Terra Maina, con música de Josu Elverdin y letra del poeta orensano Albino Núñez Domínguez. Esta obra maravillosa, sobre letra en galego y con una de las músicas yo creo que más bonitas, más sublimes que se han compuesto sobre letra en galego, se ha llegado a convertir en un poco la base, ¿no?, de Ourencanto. Recuerdo que este año habíamos pensado en suprimirla y hubo una especie de revuelta popular de todos los participantes. Si lo quitas, yo no participo. A ver, era broma, pero era serio. De hecho, al final lo hemos mantenido. Se convirtió en una de las obras, yo creo que más hermosas y el centro de Ourencanto año tras año. Hemos tenido otra serie de aportaciones. Me acuerdo también, por ejemplo, de Nica la Canica, ¿no?, que está en la memoria de todos, un cuento extraordinario que hace 2 años inauguramos, un cuento musical, y que el año pasado clausuramos, es decir, fue una especie de avatar, ¿no?, de Nica la Canica, desde que aparecía hasta que de alguna manera, pues, bueno, quien no lo haya visto que lo vea, porque los vídeos están ahí, es una verdadera maravilla. Este año tenemos muchas. Tenemos una obra de estreno de Josu Elverdin, preciosa, La niña y el mar, súper emotiva, increíble. Como toda la música de Josu Elverdin, pero si cabe con más sensibilidad todavía, relacionando el mar, algo tan cercano para nosotros, con una niña, o se cantará. Tenemos también una obra que es un estreno de Miguel Sáez. Miguel Sáez ha sido nuestro pianista durante prácticamente toda la historia. Este año no está en Estados Unidos estudiando y le va muy bien. Surgió con nosotros, es una gran idea de cómo toda la gente va evolucionando y es nuestro sueño de que efectivamente sea así. Hizo una obra maravillosa, la compuso para Ourencanto y la estrenaremos este año aquí. Domine Dominus Noster tiene su origen en febrero de 2022, hace algo más de 2 años, la misma tarde en que finalizó el curso de dirección que anualmente organiza el Cefore con Josu. Mi estado de ánimo, tras un fin de semana intenso y fantástico, se encontraba en sus cotas más elevadas. Estaba exultante y un montón de ideas musicales bullían en mi cabeza. La energía con la que me había cargado durante ese fin de semana intenso y fantástico fue lo que hizo que la semilla de esa obra germinase, por lo que no podía dedicársela a nadie más, tenía que ser a Josu. En enero de este año me pidió si podía escribir una versión para 2 voces iguales con el fin de cantarla en Ourencanto 2024. Inmediatamente me puse manos a la obra, sintetizando el material original a 3 voces en 2, con un resultado creo que bastante acertado. Estoy enormemente agradecido a Josu, a Cristina, a Carlos y a todos aquellos que intervienen de una forma u otra en Ourencanto, por permitirme el enorme privilegio de escuchar mi obra en el mejor escenario posible, interpretada por tantas voces de jóvenes, cargadas de ilusión, que no son solo el futuro, sino también el presente de la música coral en Ourense. Y ya un poco como centro, hace tiempo que queríamos hacer un cuento para Ourencanto. Siempre hacíamos cuentos traducidos, originales de Josu Elverdin al galego, pero eso tenía un problema, es que la letra original se podía traducir, pero la letra de las canciones no, porque no cuadraba. Entonces surgió la idea, un tanto ambiciosa, de hacer un cuento, de ponerle música, que fuese un cuento basado en las tradiciones de Galicia, y lo hicimos, pero no quedó ahí la cosa. Es que el cuento también lo hemos editado como cuento en papel, que además por aquí está, por aquí detrás, ya esta es una premaqueta, pero muy pronto tendremos el libro definitivo, creo que quedará maravilloso y creo que lo disfrutaréis como nunca. Pues la historia de A nena o a avó surge porque queríamos un cuento, necesitábamos un cuento propio para Ourencanto. Hasta ahora pues hacíamos adaptaciones de otros cuentos infantiles musicados por Josu Elverdin, pero queríamos algo nuestro. Y tengo la grandísima suerte de tener una sobrina que es una crack y se inventó unos personajes de los capuchinos y entonces me lo puso muy fácil. Briana era unha nena moi curiosa e espelida. Tiña a cara redondiña como unha pelota e os ollos grandes e vivos, sempre atentos a todo o que acontecía ao seu redor.
tengo que decir que Carmen Calleja me ayudó muchísimo, realmente a la historia le acabamos dando forma entre las dos, con sus poesías preciosas, y bueno, busqué un poco también la relación entre abuelos y nietos, que creo que es muy necesaria hoy en día. Me pareció una historia muy bonita, porque Briana, pues por suerte, tiene un abuelo que todavía existe también, no hemos hablado mucho del abuelo, pero Briana también tiene el abuelo, y bueno, pues me gustaría que los niños conociesen también un poco las leyendas que tenemos en Galicia, el personaje del Meniñeiro, que mi madre sí que me hablaba de él cuando yo tenía mis bebés, y pues un poco para transmitir todo esto. Josu necesitaba algo para poner la música, y al final pues un cóctel precioso que se materializó en el cuento que podéis disfrutar ahora. A rapaza desfrutaba cando ía visitar os seus avós. Seu avó fora mestre e era un home de moita cultura e de moi boa conversa. O nubeiro é un home pequeno, co corpo coberto de pelo, cun rabo longo e retorcido, que sobe as nubes, canto máis grandes mellor. Este año, pues además de a nena o a vó, en primaria incluimos una canción preciosa de una de las más famosas, de la compositora vasca Eva Ugalde, que es además muy amiga de Josu Elberdin, y que bueno, creo que va a ser todo un éxito. A los niños seguro que les va a encantar. No me lo puedo creer, chicos. Está súper bien, me encanta. Y las guitarritas y todo eso, está súper. Muchísima suerte, lo estáis haciendo genial. Muchas gracias, Josu, eres un amor. Y nada, os mando muchísimos besos. ¡Agur! Bueno, este año tenemos un invitado muy especial, que es un zanfonista. Bueno, la verdad es que es un zanfonista increíble, porque es un señor de 90 años, tremendamente voluntarioso, con unas cualidades musicales sobresalientes, y que hace muy poquito empezó a tocar la zanfona. Es algo que le gustaba desde pequeño, empezó a tocar la zanfona, ha llegado a tocarla muy bien y será parte del cuento. No quiero contaros mucho porque ya lo veréis en el propio cuento, pero en el transcurso de todo esto que vamos presentando pues habrá un arco iris, y este señor pues introducirá el arco iris, y bueno, yo creo que llegaremos al momento emotivo que siempre hemos buscado, ¿no? Y que yo antes contaba, de que Eurecanto es intergeneracional, y que es esta convivencia entre jóvenes y personas mayores para llegar a una vivencia que es Eurecanto en sí mismo. Cuando en aquellas ferias iba con mi padre a vender y comprar ganado, y recuerdo aquellas personas generalmente ciegas que estaban tocando siempre con o violín o la zanfona. Siempre he llevado conmigo
ese deseo de representar aquellos personajes. Sigo creciendo en la música y espero que me veáis más en más ocasiones para contemplar y ver de que nunca es tarde para la música, nunca es tarde para aprender. Josu Ilberdin no solamente prepara la parte técnica, sino que tenemos la enorme suerte, porque es una suerte increíble, de contar con sus enseñanzas, con sus clases magistrales, con sus vivencias. Es un verdadero lujo. A nivel internacional puedo decirlo, porque Josu Ilberdin es Josu Ilberdin. El problema está, para que consigáis llegar hasta el final, si cogéis poco y lo cogéis así, os quedéis en 0, con nada de aire, os quedéis sin aire y necesitamos mucho aire. Hoy por la tarde tenéis un ensayo y mañana otro y podríamos seguir así sin respirar hasta mañana y un poquito más. Se puede. ¿Veis cómo así podéis? Vosotros tenéis que mirar a la mano. ¿Ves? A su dueña, y se pone súper loco a saco y se le echa encima o simplemente te mueve la colita. Con la misma alegría. Son diferentes posibilidades de ver. ¿Vale? El high es como que... y de repente el exultante es solo colita. Y canta, y canta, y canta. Bueno, pues yo el año pasado me apunté a Eurencanto porque varios alumnos ya se habían apuntado el año anterior y para ellos pues había sido muy divertido, ¿no? Estar con amigos, cantar. Y repito este año porque creo que la experiencia de cantar en un coro, sobre todo con un director como Josu, que lo hace todo muy dinámico y divertido, ha sido enriquecedora y genial, en definitiva. Cuando pensamos en el repertorio, pues también pensamos en hacer pequeñas coreografías con los participantes porque es algo que les gusta mucho y les motiva y también eso contribuye pues, a dar un realce especial pues, a alguna canción, hacerla más divertida y al público, lógicamente, pues ver a 400 niños coordinados, pues wow, le llama muchísimo la atención. Y eso es lo que hace que Eurencanto sea mágico y especial también. Juntos, pero no solamente los que estamos en el escenario, porque Eurencanto es mucho más amplio, o por lo menos esa es nuestra idea,
Y sabéis que todos los años el público canta con nosotros y llegamos a tener algo que es muy potente en el propio auditorio, y es que todo el mundo que está allí, incluso los técnicos, están cantando. En Ouricanto no solamente se trabaja la parte técnica, que es tan importante, evidentemente. Lo que creo que deja más huella entre los participantes y entre el público es todo lo emocional que surge en el momento del concierto, en el momento de los ensayos e incluso a posteriori. Yo creo que es lo que más perdura, no solamente los participantes, sino también en el público. Un momento especialmente emotivo que recuerde sería en el Ouricanto del año pasado, cuando era el cumple de la hija de Josu, creo que fue el día de la actuación. Estábamos en un ensayo y de repente él le llegó una llamada al móvil y era una videollamada con su hija. Entonces, como ella no podía venir, le cantamos el cumpleaños feliz en directo y estuvo muy bien, fue muy bonito y emotivo. Para mí fue una experiencia muy gratificante porque cuando fui el primer año, fue en 2022, yo no estaba muy bien y al estar con mis amigos y todo, pues la música me ayudó mucho a sentirme mejor, y el año pasado también conseguí salir de todo también gracias a Ouricanto, y repito porque me parece una experiencia que todo el mundo debe vivir y es muy bonito sentir eso. Y estar allí con tus amigos y pasarlo bien cantando y aprendiendo a cantar. Capaces de hacer cosas súper chulas, juntos. Yo sin vosotros, ¿qué narices haría aquí? Nada. ¿Me ayudáis? Me vais a flipar. Al niño, a Coco, su padre, tenía que estar todo el día fuera de su casa, ¿verdad? Y le escribí una canción súper bonita a mamá Coco, para que no se olvidara que aunque él no estuviera, ella siempre iba a estar acompañada por él. ¿Os acordáis los del año pasado que le felicitamos a mi hija, la pequeña? Sí. Sí, es el día 16, es el día 16, vale. Es uno de los recuerdos que guarda pero a fuego para toda su vida. ¿Sabéis el próximo fin de semana que yo voy a estar en casa? ¿Mi casa cuándo es? Pues casi que en junio. Casi que en junio. Entre semana estoy, pero les veo poco. Y llega el fin de semana y marcho fuera. ¿Entendéis por qué es para mí importante esta canción? Porque me siento súper identificado con el personaje del padre de Coco. No voy a leer más. ¿Me ayudáis? Estoy fuera de casa y mis hijas están haciendo su vida. Y me gustaría estar con ellas, pero también amo estar con todos vosotros. Por eso necesito que digáis cosas súper bonitas en esta canción. Recuérdame que mañana tengo que ir a comprar a... No, hombre, algo más bonito. ¿Lo hacemos otra vez? Desde el corazón, por favor, desde el corazón. En Ouricanto se hacen amistades, se crean unos lazos enormes, muy fuertes entre los participantes. Ya tenéis amigo y medio de los 4 hechos, ¿no? Esta tarde 3 ya, ¿eh? Mínimo 4. Máximo 478.
se puede. Pues que llevo 3 años haciendo Ourencanto y desde todos los años que he ido han sido unas experiencias muy positivas y yo la verdad es que me lo paso muy bien, aprendo muchísimo y conozco a muchas personas que son siempre personas que te quedan. Así que este año pues quiero volver y estoy deseando que ya llegue de una vez porque es una experiencia maravillosa que bueno, recomiendo a todos vivir. Todos quieren la banana. Y nada, es lo más bonito de Ourencanto es esto, es compartir con otra gente tu vivencia, lo que te gusta que es la música, tus vivencias, experiencias y vivir pues el fin de semana de Ourencanto lo más intensamente posible y disfrutar todos los años lo máximo que se pueda. Este es nuestro tercer año participando en Ourencanto y nos gusta muchísimo esta experiencia y estamos muy contentas de poder volver a repetirla. Porque es una experiencia muy bonita donde conoces a gente sobre todo de tu ciudad y de las pocas que vienen de fuera. Y aprendes muchísimo de todo el mundo, tanto de Josu como de todo el equipo y tienes muy buenos tratos de parte de todos. Y yo estaba apuntado al coro del instituto, que es una actividad que me gustaba, estás con los amigos y eso. Y entonces nos ofrecieron apuntarnos a Ourencanto y decidí ir. Y entonces el año pasado me gustó y pensé en repetir. Pues este es mi primer año en Ourencanto y la verdad que me apunté porque el año pasado vine a ver a mis compañeros actuar y me encantó, me flipó, me fascinó y dije quiero ser parte de esto. Y aquí estoy súper emocionada y esperando que llegue cuanto antes. Y todo ello culmina con las fuertes emociones que surgen el día del concierto. La magia se ha creado.